Nos comentas cuando estamos en vivo, por favor. Creo que ya estamos en vivo. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenos días a los asistentes y las asistentes al podcast del día de hoy, donde vamos a estar conversando un poco sobre ciberseguridad en infraestructuras críticas, ¿ok? Y cómo identificar y proteger de manera efectiva los recursos que tenemos en premisas y en cloud. Le agradecería a Rita, en este caso, de ser posible que nos ayude grabando el evento eventualmente, ¿ok? Si gustas, Osman, podemos iniciar tal vez con el conversatorio, ¿verdad? Propiamente desde la perspectiva del entendimiento, ¿verdad? De qué definimos como infraestructuras críticas. Con gusto, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en este podcast organizado por ITCO. Mi nombre es Osman Montenegro y soy parte del equipo SOC de ITCO. Bueno, realmente el tema es bastante interesante y para ponernos un poco en contexto, Leonardo, de ahí definiríamos que para toda empresa dentro de su infraestructura existirán componentes críticos, aquellos que al estar con un problema de funcionabilidad dentro de un proceso, al no estar online, ocasionarían sin duda alguna pérdidas económicas, pérdidas de prestigio, afectación del servicio hacia sus clientes. Entonces, en general podemos definir un poco sobre ese término y ahí me gustaría que nos puedas colaborar en base a tu experiencia sobre el tema. ¿Por Claro, qué claro. es vital la ciberseguridad en las infraestructuras críticas? Ok, un punto importante es entender que es una infraestructura crítica y definitivamente para todo tipo de organización va a ser distinto, ¿verdad? Cuando hablamos de infraestructuras críticas, debido a la creciente, vamos a decirlo, digitalización de sistemas tal vez esenciales como energía, transporte, toda la parte de salud, toda la parte de agua inclusive, ¿verdad? Yo podría definir eso como una infraestructura crítica desde la perspectiva de un impacto social, ¿verdad? Una vulnerabilidad en este caso no solo puede ocasionar daños económicos, sino también puede poner en peligro vidas humanas, ¿ok? Y la seguridad nacional como tal. Entonces, las amenazas modernas normalmente son multifacéticas y vamos a requerir un enfoque sofisticado y ágil en seguridad. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista no social, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista empresarial, definitivamente, como mencionabas, normalmente necesitamos identificar cuáles son esas infraestructuras de misión crítica según el segmento donde estemos desarrollando negocios, ¿verdad? La vertical, digámoslo así. Si estamos en el segmento de manufacturing, por ejemplo, y tenemos una línea de producción, probablemente mi línea de producción se convierte en una infraestructura de misión crítica. Y cuando hablamos de equipos industriales, ¿verdad? De cómo proteger todos esos equipos a nivel de PLC, donde ya tenemos infraestructuras donde estamos consumiendo tecnologías en base a IoT, que ya no son infraestructuras tradicionales, es muy importante entender este punto. Entonces yo creo que ese es el primer tema, ¿verdad? Entender que es una infraestructura crítica desde la perspectiva nacional, desde la perspectiva socioeconómica a nivel país y que es una infraestructura crítica desde un punto de vista empresarial, ¿ok? Entonces, una vez que entendamos dónde están los puntos críticos, porque no vamos a decir que es todo, ¿verdad? Definitivamente esto normalmente los vamos a acompañar de planes de continuidad, de planes de análisis de impacto, que normalmente incluimos dentro de las conversaciones cuando queremos diseñar, cuando queremos identificar dónde está la criticidad dentro del flujo de procesos dentro de una organización y dónde un eventual ataque a nivel de ciberseguridad podría llegar a tener un impacto dentro de nuestras organizaciones o países. ¿Ok? Si Perfecto, gustas. Leonardo. A nivel de ciberseguridad, sabemos que lo que estás mencionando, el tema de la infraestructura, a nivel de componentes o tecnologías de ciberseguridad, no hace sentido y nos hace una relación. Por un lado, tengo la tecnología que me sería un aliado, un socio en conjunto con una estrategia, pero hablemos un poco de cómo se relacionan las tecnologías y aunque existen diferentes fabricantes, vamos a mencionar dentro de ellos a Microsoft. Entonces, ¿cómo se relacionan las tecnologías de ciberseguridad y en este caso de Microsoft como un proveedor de soluciones a nivel
enterprise y completo con la seguridad de las infraestructuras críticas. Ok, aquí hay un punto importante y es que desde la perspectiva de soluciones Microsoft tenemos una amplia gama, ¿verdad? De soluciones en la suite del XDR, por así decirlo. Protección enfocada al endpoint, protección enfocada a la parte de las identidades, protección enfocada a entornos multicloud, protección enfocada de repente a temas de gestión de telemetría, correlación de eventos, aplicación de estrategias de hunting, herramientas enfocadas en la parte de administración de dispositivos, como lo es, por ejemplo, Microsoft Intune, todo lo que es Mobile Device Management, Mobile Application Management. Entonces tenemos diferentes soluciones dentro de el XDR, por así decirlo. Hay una amplia gama, ¿verdad?, de servicios que se ejecutan dentro de la nube de Azure que permiten podernos proteger desde la perspectiva de ciertos riesgos en estas infraestructuras críticas, viéndolo desde un modelo de responsabilidad compartida, ¿verdad? En el momento que las organizaciones toman la decisión de adoptar servicios de nubes públicos como los de Microsoft, estamos también delegando ciertas capas o ciertos riesgos a expertos en ciberseguridad, no solamente que tenemos dentro de nuestras organizaciones, sino también del lado de Microsoft, que claramente es uno de los mayores fabricantes del mundo y de quien prácticamente todas las organizaciones están utilizando sistemas operativos, ¿verdad? Importante tomar en consideración que normalmente dependemos de otros stacks de tecnologías, ¿verdad? El hecho de que yo tenga una infraestructura de 200, 500, 1000 servidores y esté ejecutando aplicaciones con IIS, probablemente también por ahí vamos a incluir algunos otros stacks, librerías, y es importante entender cuáles son esos activos específicamente donde volvemos a la palabra de misión crítica que debemos proteger. Microsoft normalmente colabora con agencias gubernamentales y organizaciones para fortalecer la seguridad cibernética en ciertos sectores clave, y por eso normalmente Microsoft es uno de los fabricantes a nivel de Gartner que se ha posicionado como uno de los más importantes por la cantidad de billones de señales que recibe diariamente, ¿verdad? Para poder alimentar todas sus herramientas y claramente reaccionar de una manera proactiva ante cualquier ataque cibernético que se pueda dar. Excelente, Leonardo. Volviendo un poco al tema anterior, y es que creo que es importante el poder dimensionar de lo que estamos hablando. Muchas veces en noticias a nivel nacional y a nivel de los diferentes países dentro de Centroamérica y Latinoamérica, hemos podido escuchar de afectaciones a servicios por diferentes grupos de atacantes. Y aunque un caso tal vez común podría ser el tema del ransomware, existen otros en lo que el impacto es al servicio o sacar de línea servicios y empezar en esos procesos de negociaciones en las que las empresas tienen de un lado a alguien que te dice, mira, si usted quiere restablecer sus servicios, tiene que pagarme esta cantidad. Ahora imaginemos por un momento eso multiplicado a nivel de un impacto nacional, por dar un ejemplo. Y que estés en ese momento en el que no se trata de si tenés el proveedor 1, 2 y 3 para un servicio. Se trata de que hay una afectación a todo un componente de algo que es esencial para una nación. Entonces, dentro de ese contexto, ¿qué serían los principales desafíos y amenazas en la ciberseguridad de ese tipo de infraestructuras? Sí, gracias, Osman. Desde mi punto de vista, yo lo vería en un... Mi misión va en torno a ataques más sofisticados con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que hemos visto en auge, claramente beneficia los procesos de las organizaciones, pero también ha permitido desarrollar a los atacantes ataques más sofisticados y también herramientas evasivas, por así decirlo, a las soluciones de ciberseguridad, de protección de endpoints, o como mencionaba anteriormente, todas las tecnologías que apliquemos dentro de nuestra estrategia de cybersecurity en la organización. Definitivamente, el ransomware puede paralizar sistemas enteros, ¿verdad? También notamos desafíos como vulnerabilidades en software antiguo, software legacy, ¿verdad? Que son vulnerabilidades que de repente ya son conocidas y no pueden ser cubiertas, pero tienen que seguir siendo utilizadas por las
organizaciones, temas de interconectividad, donde normalmente la conexión desde todos los sistemas aumenta la complejidad y potencialmente las superficies de ataque. Y por último, veo retos en toda la parte de compliance y regulación propiamente, ¿verdad? Entonces ya hay cumplimiento con leyes y regulaciones diversas en constante cambio. Un ejemplo, de hecho, fue el gobierno de Costa Rica. Bueno, yo soy de Costa Rica y en su momento hubo un impacto con ransomware que paralizó organizaciones enteras, paralizó todo el Ministerio de Hacienda y eso fue un impacto a nivel país donde las importaciones se detuvieron, donde hubo un impacto en todo el área de salud, inclusive en todo el área tributaria. Entonces, es importante entender, ¿ok?, la criticidad de nuestras infraestructuras para protegernos ante esos desafíos y amenazas que van a estar en constante cambio en el día a día. Creo que ese punto, el que mencionabas casi de último en tu respuesta, es algo súper importante y que vale la pena mencionar, Leonardo. Es un tema de una infraestructura a nivel de componentes importante y tenemos algo que definitivamente va a ser crítico para las instituciones, pero en algún momento dentro de una estrategia de recuperación se debe considerar el qué puedo hacer si tengo un impacto a ese nivel y el poder empezar no solo a contar con la posibilidad, sino en cómo podrías reaccionar. Esto me lleva al tema de las tecnologías que mencionabas antes. Entonces, ¿cómo me ayudaría Microsoft con sus tecnologías de ciberseguridad a proteger esas infraestructuras? Ok, ahí mencionabas un punto importante con respecto a la parte de continuidad, y lo mencioné antes. Los planes de continuidad de negocio son fundamentales para todas las organizaciones para entender bajo una metodología, por ejemplo, de cero confianza, ¿verdad? Si es lo que estamos adoptando y en uno de sus pilares que siempre tenemos que asumir las brechas, ¿verdad? Saber cómo vamos a reaccionar si nos llega a suceder. Y el plan de respuesta a incidentes definitivamente tiene que estar diseñado y la organización debe estar enterada de cómo activarlo en caso de que seamos víctimas de un ciberataque. Ahora, Microsoft ofrece diferentes soluciones como Azure Security Center, por ejemplo, que nos va a dar herramientas para monitorear y gestionar la seguridad en todo lo que es la nube, pero lo importante aquí es que no solamente la nube de Microsoft Azure. Si nosotros somos una organización híbrida donde tenemos infraestructuras en premisas, donde tenemos infraestructuras con Google Cloud, con AWS, y estamos buscando monitorear toda mi infraestructura de una manera integral y holística, ahí podemos hablar de herramientas como Azure Arc, ¿verdad? Que nos permite hacer la integración de todo lo que son todos los nodos y posteriormente poder analizar la telemetría y correlacionar los eventos a través de Microsoft Sentinel. Definitivamente todo lo que son las soluciones de Defender for Endpoint a nivel de heurística, a nivel de firmas y a nivel de Endpoint Detection and Response, ¿verdad? Que es el EDR, nos permiten también analizar comportamientos y patrones dentro de las organizaciones con respecto a todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Todos los eventos que tenemos. Entonces es importante analizar esos patrones a través de las identidades, cómo se comporta el usuario Leonardo. Recordemos que hay vectores de ataques como los malicious insiders, ¿verdad? Muchas veces los ataques no vienen de afuera, sino que vienen directamente de adentro. Y si nosotros no estamos monitoreando la infraestructura, es un poco complicado que podamos identificarlo. Otra cosa que Microsoft nos puede dar son toda la parte de consultoría, ¿verdad? Definitivamente creo que el acercarse a proveedores líderes en el mercado desde la perspectiva de seguridad les va a permitir a las organizaciones básicamente poder fortalecer la postura, entender cuál debe ser la postura que deben adoptar desde la perspectiva de cybersecurity y toda la parte de la gestión de actualizaciones, ¿verdad? Y soporte continuo, que básicamente vamos a lo mismo, ¿verdad? Esto debe estar dentro de la estrategia de ciberseguridad de toda organización. Recordemos que uno de los vectores de ataque es software que no ha sido parchado y no solamente software de Microsoft, ¿ok? Sino que hablamos de software en general. De hecho, Defender for Cloud específicamente como producto y las soluciones de Defender for Endpoint nos permiten no solamente protegernos de manera, digamos,
digámoslo así, proactiva ante amenazas de malware, ransomware, sino también realizar procesos de hardening y recomendaciones sobre vectores de ataque que podríamos tener en las diferentes plataformas, no solamente hablando de Microsoft, sino que si, mira, tenemos Linux, tenemos Oracle, estamos usando Apache, estamos utilizando Nginx, estamos utilizando Alpine, estamos utilizando bases de datos de, qué sé yo, Postgre, MySQL, todas esas capas que también forman parte es parte de lo que Microsoft nos permite monitorear, extendiéndonos también a dispositivos de networking, temas perimetrales y IoT. ¿Ok? Entonces es importante entender y identificar todos esos activos. ¿Ok? Excelente. ¿Qué papel consideras que juega dentro de todo este tema lo que sería la inteligencia artificial y el aprendizaje automático dentro de estas soluciones? Ok, acá hay dos puntos de vista. Hace un momento mencionaba que la inteligencia artificial viene a beneficiar o viene a aportar a las organizaciones dentro de los procesos, dentro de la parte de modernización, dentro de la parte de innovación específicamente. Específicamente o relacionado al tema de ciberseguridad, definitivamente todo lo que es el aprendizaje automático que nos dan soluciones como Azure Sentinel, ¿verdad? Nos va a permitir gestionar la detección de amenazas utilizando algoritmos avanzados para detectar ciertos patrones como comportamientos sospechosos, que los mencionaba hace un momento, ¿verdad? También una respuesta automatizada, ¿ok? En base a cierto tipo de esquema de incidentes, minimizando el daño y también aumentando o minimizando los tiempos de respuesta para la atención de un incidente y la predicción y prevención, ¿verdad? Entonces, todo esto a nivel de IA nos permite identificar posibles vulnerabilidades antes de que sean explotadas dentro de nuestras organizaciones y así es como Microsoft nos puede aportar. Sin embargo, es importante entender el papel también que juega la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en general, ¿ok? Y lo mencionaba hace un momento, cada vez son más sofisticados, por ejemplo, los ataques de phishing que se lanzan específicamente porque son creados a través de inteligencia artificial. Logran convencer más a los usuarios, logran tener acceso a sistemas. Antes recibíamos un correo de phishing de repente súper mal escrito, ¿verdad? Que tal vez venía de Rusia, de Turquía, entonces los traductores no llevan una estructura tal vez congruente, pero ahora con la inteligencia artificial es más fácil o más sencillo poder vulnerar a una de las capas que forman parte de toda la postura de ciberseguridad que es el usuario, ¿verdad? Y la parte de culturización y educación es muy importante para poder mitigar o reducir los riesgos en ese punto de vista. Me gustaría pasar un poco a algún ejemplo de pronto gráfico para ponernos en contexto. ¿Podrías explicarnos o comentarnos algún caso de éxito donde las tecnologías sean ese proceso clave? Sí, definitivamente vamos a ver dentro de los casos de éxito, bueno, definitivamente por temas de confidencialidad no puedo mencionar nombres de organizaciones, pero a nivel regional ITCO ha trabajado con diferentes organizaciones desde la perspectiva pública y privada, implementando toda la suite del XDR de Microsoft, logrando así obtener bastantes o detener bastantes incidentes en base a una integración completa en infraestructura, donde normalmente encontramos tecnologías, por ejemplo, de Checkpoint, o muchas veces decimos, mira, es que ya tenemos nuestro propio antivirus y no queremos adoptar Defender for Endpoint, estoy trabajando con ESET, estoy trabajando con Symantec, con Sophos. Es importante tomar en cuenta que existen conectores, ¿verdad? Lo importante es entender la telemetría que requerimos ingestar para poder analizar todos esos eventos y poder crear casos de éxito en función al monitoreo de infraestructuras y ser proactivos, ¿verdad? Un tema o un mito, bueno, y creo que ni siquiera es mito, ¿verdad? Las organizaciones normalmente no invierten en ciberseguridad hasta que un evento llega a sucederles, ¿ok? Pero ese evento podría llegar a ser Osman al inicio, no solamente en pérdidas económicas, sino en pérdidas en la imagen organizacional. Y hay organizaciones que no han logrado recuperarse después de un ciberataque, ¿ok? Definitivamente organizaciones completas porque pues perdieron toda su información, todo por no tener una postura, por no tener una estrategia, una visión de